Asociación Camino Anima Mundi presenta... Ujú. Imaginemos esta escena por un momento. Es martes por la mañana, uno se acaba de levantar, hay silencio en la casa y se dedican 15 minutos a una oración contemplativa preciosa. Una maravilla, claro. Un oasis. Totalmente. Se siente una paz profunda, casi inquebrantable. Parece que todo encaja, pero 20 minutos después estamos en el coche, atrapados en un atasco, Ya. gritándole al conductor de delante y con una ansiedad brutal porque llegamos tarde a una reunión de trabajo. Una reunión donde sabemos que van a exigir resultados que, seamos sinceros, no tenemos. Nos ha pasado a todos. Es la vida misma. Pues la pregunta que surge es, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué construimos estos muros herméticos entre nuestra vida espiritual y la realidad ruidosa, sucia y agotadora del día a día? Pues porque llevamos siglos, literalmente siglos, creyendo que podemos trocear nuestra existencia. Dividirla en parcelas. Exacto. Operamos bajo lo que el texto que vamos a analizar hoy llama el viejo régimen, o el palaios. Es esa inercia tremenda de tener momentos sagrados por un lado y dejar que el resto de las horas sean gobernadas por el miedo o la prisa. O por la pura necesidad de reconocimiento. Claro. Eso es. Pues precisamente, para desarmar esa inercia, hoy nos sumergimos de lleno en el librito número 17 de Camino Anima Mundi, que lleva un título muy revelador. Una sola vida. Un título que ya es toda una declaración de intenciones. Sin duda. Y ya advierto que nuestro objetivo aquí no es hacer un resumen por encima, ni dar 4 tips de crecimiento personal. No, para nada. Lo que queremos es desentrañar qué significa en la práctica una espiritualidad verdaderamente encarnada. Es decir, cómo hacemos para que toda la existencia sea reordenada y habitada por Cristo, por el Logos. Sin dejar ni un solo rincón fuera. Ni uno. Lo fascinante aquí, fíjate, es que es la propia encarnación la que nos obliga a hacer este esfuerzo de unificación. A ver, explícame eso. Pues que si de verdad nos tomamos en serio que el Verbo se hizo carne, o sea, que Dios entró en el barro, en la historia y en el sudor humano, entonces es inaceptable esa comodidad de recluirlo en sectores sagrados. No podemos dejar lo espiritual para la misa del domingo y permitir que nuestra cuenta bancaria o nuestra jornada laboral del lunes sigan las reglas del mercado salvaje. Claro, es incoherente. Totalmente. Ahora bien, el texto es muy honesto. No promete que al hacer esto la vida se vuelva fácil o alcancemos una armonía de manual de autoayuda. Menos mal, porque eso no se lo cree nadie. Ya te digo. Promete que la vida se volverá más verdadera. Más verdadera en medio del cansancio, de la enfermedad y del trabajo. Vale, vamos a desgranar esto, porque suena inmenso. Y propongo una analogía para visualizar esta fractura de la que hablamos. Venga, a ver. A mí me da la sensación de que tratamos nuestra vida como si fuera un teléfono móvil. Tenemos la pantalla llena de aplicaciones aisladas, la app del trabajo, la app de la familia, la app del gimnasio. Sí. Y luego, escondida en una carpeta, la app de la espiritualidad. Cuando estamos en la iglesia o rezando, abrimos esa app. Pero al salir, la cerramos de golpe y abrimos la app de las finanzas, que tiene un código totalmente distinto. Me gusta mucho esa imagen porque refleja muy bien cómo esas apps no se comunican entre sí para nada. Cero comunicación. Entonces, si el objetivo es desinstalar este sistema de aplicaciones aisladas, supongo que el concepto de vocación que plantea Camino Anima Mundi es como el sistema operativo nuevo, ¿no? O sea, formatea el disco duro por completo. Pero primero, el librito se encarga de desmontar 2 mentiras muy arraigadas sobre lo que es la vocación. A ver, ¿cuáles son? La primera es la idea clásica, casi tradicional, de que la vocación es solo para curas o monjas, algo exclusivo de la vida religiosa institucional. Ya, el típico si tienes vocación, te vas al seminario. Exacto. Y la segunda mentira, que es quizá más peligrosa hoy en día, es la idea romántica moderna de que la vocación es tu pasión. Uf. Un capricho de autoexpresión donde el objetivo final es realizarte a ti mismo. Espera, frena un momento ahí, porque la cultura actual nos bombardea precisamente con eso. Constantemente. Lo de encuentra tu pasión, haz lo que te hace feliz y no trabajarás un solo día en tu vida. Una trampa enorme. Claro, pero si la vocación no es seguir esa brújula de la satisfacción personal, ¿no corremos el riesgo de pensar que Dios nos llama a hacer cosas que odiamos solo para sufrir? Ese es justo el otro extremo. Lo que el texto llama voluntarismo sacrificial. Voluntarismo sacrificial. Suena duro. Lo es. Es creer que cuanto más miserable te hace algo, más le agrada a Dios.
Y ninguna de las dos cosas es cierta. Ni el narcisismo ni el masoquismo, digamos. Eso es. El texto define la vocación de una manera mucho más encarnada. Dice que es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Es el punto exacto, el lugar fecundo donde se cruzan tres elementos. Primero, la llamada de Dios. Vale. Segundo, la estructura singular de nuestra propia alma. Y fíjate que esto incluye nuestros dones, por supuesto, pero también nuestras heridas. Uf, qué importante eso. No solemos pensar en las heridas como parte de nuestra vocación. Solemos esconderlas o querer curarlas rápido, pero son parte de la estructura por donde entra la luz. Y el tercer elemento es una necesidad real y concreta del mundo. O sea, que no es algo que te encierra en tu ego. Para nada. Te descentra, te saca de ti mismo para responder a una realidad que te necesita. Entiendo. O sea, que no estamos hablando necesariamente de componer sinfonías o fundar hospitales en la otra punta del mundo. La vocación tiene que aterrizar en lo ordinario. Totalmente. Puede ser enseñar o escribir, claro, pero también puede ser limpiar, cocinar o cuidar en silencio a un familiar enfermo. Tareas invisibles muchas veces. Exacto. Lo decisivo no es el prestigio social que tenga esa tarea. Lo decisivo es la fidelidad a la forma de bien que Dios quiere encarnar a través de ti en ese preciso instante. Y supongo que por eso es tan fácil engañarse a uno mismo. Muchísimo. Por eso el texto insiste tanto en el discernimiento comunitario y en la oración. Nuestra propia imaginación es muy traicionera, ¿eh? Podemos convencernos de que tenemos un llamado grandioso, cuando en realidad solo estamos alimentando nuestro narcisismo. A ver, bajemos esto al barro, porque aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Venga. Es fácil ver el rastro del logos en una vocación de médico o de maestro, profesiones muy vocacionales. Pero pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, y seamos honestos, Muchos trabajos son profundamente monótonos. demasiados. Imaginemos a alguien que se pasa 8 horas al día metiendo datos en un Excel o reponiendo cajas en un almacén logístico de madrugada. Un trabajo alienante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo integramos eso? ¿Cómo puede eso no ser simplemente una app separada que abrimos solo para ganar dinero y poder vivir después? Pues si conectamos ese trabajo aparentemente gris con la visión más amplia del librito, nos encontramos con un concepto teológico precioso, el trabajo como cosmopoiesis. Madre mía, cosmopoiesis. Tradúceme eso al castellano, por favor. A ver, suena muy técnico pero es bellísimo. Significa creación o conformación del mundo. Vale. El texto nos dice que el trabajo humano es una cooperación directa con la forma del mundo. Estás participando en la tarea de ordenar, sostener, reparar o embellecer la realidad. O sea que el del Excel no está solo picando teclas. Exacto. Si tú estás metiendo datos en un Excel para un hospital, no estás tecleando números sin sentido. Estás asegurando que el martes a las 3 de la mañana haya gasas en un quirófano. Estás sosteniendo el tejido de la realidad contra el caos. Lo has clavado. Ahora bien, el texto de Camino Animamundi no peca de ingenuo en esto. Menos mal. No te dice sonríe y sé feliz porque tu Excel es sagrado. Reconoce abiertamente que existe la fatiga que devora, la explotación y la alienación. Vale, me tranquiliza muchísimo que menciones eso, porque es muy fácil teorizar sobre la belleza del trabajo cuando no estás atrapado en condiciones precañas. Claro. Si el trabajo está destrozando la salud de alguien, decirle que está sosteniendo el mundo suena a excusa para que el jefe le siga explotando. Exactamente. Y el libro no valida la explotación para nada. Lo que plantea es una clave espiritual íntima, la actitud de honestidad y presencia. Incluso en un trabajo malo. Incluso ahí, en un empleo temporal o alienante, mientras quizá disciernes si debes dejarlo, puedes preguntarte, ¿qué forma de mundo sostengo con esto que hago hoy? Es una forma de encontrar sentido mientras estás en la trinchera. Eso es. Pero fíjate que el librito advierte de un peligro aún más insidioso en nuestra época. Y es la idolatría del trabajo. Uf, eso escuece. Pero seamos realistas. Vivimos en el mundo real. Hay que pagar el alquiler, hay que llenar la nevera. Claro, claro. ¿En qué momento la necesidad legítima de ganar un sueldo se convierte en idolatría? Pues la línea se cruza cuando el trabajo deja de ser un medio para sostener la vida y se convierte en nuestro salvador personal. Ya. ¿Cuando nos define por completo? Exacto. En esta sociedad orientada al rendimiento, usamos el exceso de trabajo como un refugio. Trabajamos 80 horas para no tener que enfrentarnos al silencio, a nuestras heridas o a un matrimonio roto. Huimos hacia adelante. Constantemente. La eficacia y la productividad reemplazan a la fecundidad. Y cuando el trabajo se vuelve un dios, devora el alma. Literalmente. Uno pierde la capacidad de orar,
de estar quieto, de amar gratuitamente, porque el cerebro te exige que cada minuto sea útil o monetizable. Y el impacto de esa idolatría nos golpea directamente en la materia, en el cuerpo físico, ¿no? De lleno. Si vivimos para producir, nuestro cuerpo se convierte en otra herramienta más. Aquí es donde se pone muy interesante, porque a mí me viene a la mente la imagen de un coche de Fórmula 1. A ver. Tratamos el cuerpo y el descanso exactamente como pasar por boxes. Frenamos, dormimos unas horas, nos vamos de escapada de fin de semana, pero solo para repostar combustible y cambiar neumáticos rápido. Ya. Todo con el único fin de volver a salir a la pista a 300 por hora el lunes por la mañana. Esa analogía es devastadora y tristemente muy real. Es que es así como vivimos. Totalmente. Descansamos para poder seguir rindiendo, no por el valor del descanso en sí mismo. Y Camino Anima Mundi nos invita a romper esta lógica utilitarista desde la raíz, empezando por el cuerpo. ¿Y cómo miramos al cuerpo entonces? Pues entendiendo que no es una máquina de Fórmula 1 que exprimir, ni tampoco es un ídolo al que rendir culto estético en el gimnasio. Que esa es la otra trampa moderna. Exacto. El cuerpo es el lugar mismo de la encarnación de Cristo en nosotros, y como tal, requiere varias cosas simultáneas. Requiere respeto, requiere disciplina. Porque no todo vale. Claro, no podemos obedecer a cualquier pulsión o apetito como si fuera una revelación infalible. Pero también requiere muchísima ternura. ¿Ternura hacia el cuerpo? Eso no se escucha mucho, ¿eh? Siempre hablamos de dominarlo o de castigarlo en ciertos círculos. Sí, venimos de esa inercia, pero hablamos de la ternura de aceptar su vulnerabilidad, sus heridas y el envejecimiento sin sentir vergüenza. Qué bonito eso. Y sobre todo, requiere escucha. Y aquí es donde entra la manera en la que el librito aborda el descanso. No lo trata como un simple truco de bienestar psicológico o de mindfulness. Lo eleva a una categoría teológica profunda. A ver. Dice que descansar es una obediencia a la finitud. Obediencia a la finitud. Me gusta la frase, pero desempácala un poco. ¿Qué significa eso en la práctica de un domingo por la tarde? Pues significa que el descanso es una escuela radical de humildad teologal. ¿Humildad? Sí. Cuando tú decides apagar el ordenador, dejar los correos sin contestar y sentarte a no hacer absolutamente nada productivo, estás reconociendo con tu cuerpo que el mundo no depende de ti. ¡Ostras! Quien es incapaz de parar, en el fondo, sufre de una soberbia enorme. Vive como si tuviera que salvarse a sí mismo y sostener el universo con sus propias manos. ¿Es una bofetada de realidad eso? Totalmente. Descansar de verdad es un acto de fe. Es meterte en la cama creyendo que Dios sigue siendo Dios y sigue haciendo girar la tierra mientras tú duermes. O sea, es soltar el control de una vez por todas. Eso es. Y entiendo que en este espacio de descanso y de gratuidad es donde entra la creatividad y el arte, que también lo menciona el texto. Exacto. Están muy conectados. Pero volvemos a lo de antes. Parece un lujo. Si apenas hay tiempo para trabajar y dormir, ¿dónde encaja el arte en una espiritualidad encarnada de una persona normal? El problema ahí es cómo definimos el arte. Si pensamos en cuadros de museo y galerías exclusivas, sí, es un lujo para unos pocos. Claro. Pero el texto define la creatividad como construir casa para la verdad. Lo llama hospitalidad del sentido. Otra frase poética que necesito que me bajes al barro. ¿Qué es la hospitalidad del sentido? Te lo pongo en ejemplos muy cotidianos. Significa usar la materia para hacer que la verdad y la belleza atalicen en la sensibilidad humana. Vale. Puede ser componer una pieza musical, sí. Pero también es poner una mesa limpia y hermosa para cenar con tu familia. O arreglar el jardín. O decorar un cuarto de invitados. Detalles que cambian la atmósfera. Eso es. Estás creando un espacio físico donde los demás puedan respirar mejor. Donde la verdad de que son amados se haga palpable. ¡Qué maravilla! Pero hay una advertencia crucial en el librito. Ese arte siempre debe estar subordinado al logos. No a uno mismo. Exacto. Si tu creatividad solo sirve para inflar tu ego, para buscar el aplauso de los demás y alimentar tu vanidad, entonces ya no sirve a la revelación. Se convierte en otro muro más que te aísla. Y esto me lleva a la siguiente gran duda. Dime. Si alguien aprende a aceptar su vocación en lo pequeño, rechaza el ídolo del trabajo, aprende a descansar abrazando su finitud y cultiva esta belleza en su entorno, Sí. ¿no corre el riesgo de crearse una burbuja zen perfecta y totalmente aislada? ¿Cómo sobrevive esta vida unificada al contacto con la gente? Porque el infierno, a veces, son los otros. Ya, la famosa frase. Pues es que una vida verdaderamente habitada por el logos inevitablemente explota hacia afuera, hacia el prójimo. Se desborda. Se desborda.
El texto es muy incisivo al tratar cómo Cristo reordena nuestros vínculos. Habla concretamente de la afectividad y la sexualidad. Temas complicados. Muy. Y rechaza dos trampas de nuestra época. Por un lado, rechaza el puritanismo, esa visión estrecha que mira el deseo y el cuerpo siempre con sospecha, como si fueran sucios. Ya. Pero también rechaza frontalmente la banalización moderna. Te refieres a tratar los afectos y las relaciones como si fueran otra app de consumo, ¿no? El usar y tirar. Exactamente. Consumimos experiencias afectivas. Usamos a las personas para calmar nuestra ansiedad temporal y luego las desechamos cuando ya no nos sirven. Es terrible, pero es muy común. Frente a esto, el librito propone un horizonte hermosísimo: la comunión sin posesión. Comunión sin posesión. Es una idea inspirada en la misma Trinidad y en la teología del rostro. Amar no es devorar al otro. Ya. No es fusionarme con mi pareja para no sentirme solo, ni exigirle que llene todos mis vacíos existenciales. Es entrar en una relación donde la diferencia y la libertad del otro puedan respirar en paz. Madre mía, es un estándar altísimo. Y me imagino que esta lógica de no devorar al otro se traslada directamente a la forma en que ayudamos a los demás, a lo que llamamos el servicio. Directamente. Porque confieso que a veces servimos a los demás de una forma un poco egoísta. Sí. Ayudamos porque nuestro ego necesita sentirse útil, necesitado y aplaudido. El texto da en el clavo con eso. Hace una distinción que duele bastante, pero que libera muchísimo. Dice que existe un servicio narcisista y un servicio maduro. A ver la diferencia. El servicio narcisista es aquel que crea dependencia, el que ayuda, pero de fondo está diciendo: mira lo bueno que soy, mira cuánto me necesitas. Sin mí no podría salir adelante. Exacto. A la larga, ese servicio agota enormemente y genera un resentimiento terrible en quien lo da y en quien lo recibe. Es el síndrome del Salvador que al final te deja vacío. Tal cual. En cambio, el servicio maduro tiene a Cristo lavando los pies como modelo absoluto. Es un servicio que desciende a la bajeza de la necesidad del otro, pero no necesita brillar. No busca el protagonismo. No necesita la foto para las redes sociales ni la palmadita en la espalda. Y la prueba del algodón de este servicio es que deja más libertad a su alrededor. ¡Qué gran criterio! No ata a la persona que recibe la ayuda, la libera, para que pueda caminar sola. Claro. Pero a ver, hablar de relaciones, de servicio y de no consumir al otro se queda en pura teoría si no tocamos el nervio central de nuestra existencia contemporánea. Uy, ¿cuál es ese nervio? Pues no es otro que nuestro dinero y nuestro tiempo. La economía cotidiana. O sea, cómo entran logos en la cuenta bancaria. Pues entra como un torrente de luz reveladora, porque el uso de nuestros recursos económicos y de nuestra agenda muestra dónde está nuestro corazón, mucho mejor que cualquier discurso piadoso que podamos dar. Totalmente. Enséñame tu extracto bancario y te diré en qué crees. Así de crudo. El texto aborda esto hablando de la sobriedad cristiana. Y aquí hay que romper un cliché enorme. La sobriedad no es miserabilismo. Menos mal. No es vivir amargado, odiando el confort o despreciando lo bello. Vale, entonces, si no es llevar cilicio y comer pan duro todos los días, ¿qué es esta sobriedad en términos financieros? Es pura y llanamente libertad. Es liberarnos de la compulsión ansiosa de acumular. Es dejar de comprar cosas que no necesitamos para tapar vacíos emocionales o para demostrar un estatus. Esa rueda de hámster del consumo. Exacto. Cuando hay liberación de esa captura del hiperconsumo, de repente descubres que tienes recursos reales. Dinero, energía, tiempo. Recursos que antes se iban por el sumidero de la ansiedad. Eso es. Y esos recursos ahora quedan libres y disponibles. ¿Disponibles para qué concretamente? Pues para financiar lo que de verdad importa en una vida unificada. Para sostener la hospitalidad en tu casa. Ajá. Para apoyar la misión de tu comunidad. Para cuidar económicamente de los vulnerables de tu entorno. Y para crear esa belleza sobria de la que hablábamos antes. O sea, la economía deja de ser una herramienta de supervivencia individual y se convierte en un instrumento de comunión. Totalmente. A ver, intentando atar todos estos cabos, que no son pocos los que hemos tocado, ¿qué significa todo esto? Si apartamos la vista del librito por un segundo y miramos nuestra propia vida. Creo que la conclusión más fuerte es que la madurez espiritual no tiene absolutamente nada que ver con añadir más prácticas sagradas a un engranaje que ya está roto. No funciona así. Si la vida de alguien es una maquinaria de estrés, la solución no es meter con calzador 15 minutos de oración para aguantar mejor la trituradora. Exactamente. No es instalar una nueva app religiosa en un sistema operativo que está colapsado. Es permitir que Cristo aterrice y reordene el código fuente de todo.
que habite el trabajo con la hoja de cálculo, la manera en que se pone la mesa, cómo se trata el cansancio, cómo se gastan los ahorros y cómo se mira a la persona con la que se vive. No hay zonas exentas. No hay vida espiritual por un lado y vida real por el otro. Hay una sola vida. Y para cerrar nuestra exploración de esta joya que es el librito número 17, me gustaría rescatar una reflexión basada en las preguntas para viandantes que aparecen al final del documento. Ajá, me encantan esas preguntas. Es una provocación contemplativa brillante. Dice que la vida no nos pide ser troceada para que unas partes sean de Dios y otras pertenezcan al mercado o al miedo. Ya. La vida pide ser respirada entera. Allí donde permitimos que el logos empiece a zurcir y unir lo que estaba disperso, nuestra existencia ordinaria, por frágil, dolorosa o inacabada que la sintamos, se convierte en un pequeño y real lugar de encarnación. Qué barbaridad. Y el reto práctico que deja es este. ¿Qué pequeño gesto concreto en esta semana podría poner una de esas áreas fragmentadas bajo la luz unificadora del logos? Qué gran pregunta. Puede ser algo tan mundano como apagar el móvil en la cama para obedecer a la finitud y confiar en que el mundo sigue girando sin nosotros. Claro. O mirar ese correo de queja de un cliente no como un ataque personal, sino como parte de sostener el orden del mundo. Eso es. O renunciar a una compra impulsiva para poder invitar a cenar a alguien que lo necesita. Pequeños gestos que rompen el viejo régimen. Para profundizar en este camino y seguir compartiendo, os invitamos a comunicaros con la asociación a través del correo quiero@caminoanimamundi.org.